Nuestra invitada de hoy nació en Madrid en 1967. Es pedagoga, dramaturga, investigadora y periodista. Estudió periodismo en esta casa, donde se doctoró con una tesis que publicó en la Universidad Jaume I de Castellón. Estudió dramaturgia en la RESAD, donde desde hace unos años imparte en esta misma carrera, dramaturgia. Eso sí, sin dejar de lado su vocación periodística, que ejerce desde hace algunos años colaborando con revistas especializadas como Primer Acto o Acotaciones. Además, en Barcelona dirigió la revista Escena y ha colaborado en el diario El Público. Nuestra invitada Sin Café como excusa cree que la escritura es un barco en el que las mujeres y los niños están primero. Esto lo ha hecho tangible siendo presidenta y socia fundadora entre 2000 y 2003 de la Asociación de Mujeres de las Artes Escénicas de Madrid. Colaboró con esta entidad durante años, siendo coeditora del primer ciclo de Las Marías Guerreras en la Casa de América. Como investigadora ha recibido el premio Victoria Kent de la Universidad de Málaga y la beca Miguel Fernández de la UNED. Cree que el teatro es el nudo gordiano de los que considera los 4 pilares básicos: la poesía, la belleza, el humor y la justicia. Empezó a plasmar estos ideales inspirándose en los mitos, los orígenes de Grecia, pero más adelante se ha inspirado por las mujeres del siglo XX y XXI como María Zambrano o Rosa Parks. Ha escrito una veintena de obras, entre las que se encuentra El domador de las sombras, Las voces de Penélope, Pared o Variaciones sobre Rosa Parks, las cuales le han valido múltiples premios, como el premio Valle Inclán que concede esta universidad. También se ha aventurado a hacer otras obras de teatro infantil como La vida de los salmones, por la que ha obtenido el premio SGAE. Nuestra invitada de hoy a Sin Café como excusa lleva el teatro y la cultura por bandera, donde vaya. Y hoy ha venido a Telón y Cuenta Nueva para poder acercarnos a este barco desde el que navega. Bienvenida a tu facultad, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva, Itziar Pascual. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista y por haber venido. Se agradece mucho que gente con tu experiencia venga a ilustrarnos un poco de lo que es el teatro. Bueno, esta es mi casa y me siento en ella. Me alegro. Bueno, la primera pregunta, una obra que te haya marcado y por qué. Mira, el título aparece inmediatamente: Luces de Bohemia, de Valle Inclán, con dirección escénica de Lluís Pascual, en el Teatro María Guerrero de Madrid, lo que en aquel momento empezaba a ser el Centro Dramático Nacional. Yo era ñaja, iba al teatro porque había una profesora de lengua y de literatura que quería motivarnos en el conocimiento del teatro y que eligió en aquel momento obras que realmente eran movilizadoras. Yo recuerdo la emoción de estar sentada en ese espacio, en ese teatro maravilloso que es el Teatro María Guerrero. Pues hay unas localidades que son las que están más lejos del patio de butacas, más arriba, que tienen una barandilla plateada, y realmente es que estábamos casi fuera de la barandilla. Y recuerdo la emoción de aquel montaje. Era un montaje realmente histórico. El Teatro de Valle Inclán no había sido representado suficientemente, ni había estado... Era un acto de acción democrática. Y no hace mucho tuve la enorme emoción de poder mirar esa barandilla dorada desde el escenario del Teatro María Guerrero, teniendo a mi lado sentado a Lluís Pascual, al director de aquel espectáculo. Así que me parece que el teatro me ha dado la oportunidad como de verlo y de sentirlo. De vivirlo. Sí, desde todos los lugares. Eso es un lujo. Sí. Donde los haya. Bueno, mujeres y niños siempre primero, ¿verdad? Sí. Sí, y como una vindicación esencial, como una vindicación clave por un mundo mejor. Y recordando la gran paradoja de esa frase célebre de los barcos, ¿no? Las mujeres y los niños primero. En los naufragios, las mujeres y los niños primero, pero luego en la tierra, las mujeres y los niños son los últimos. Sí, ciertamente, porque debemos recordar que hemos cerrado este 2017 con 49 víctimas por violencia de género que han dejado atrás pues unos cuantos niños que se han quedado sin madre. Claro. Con lo cual no estamos siendo muy efectivos en esto, desde luego. Y con muchas circunstancias y muchas demandas, ¿no? Porque creo que la agenda feminista es clave a la hora de evidenciar todas las situaciones de desigualdad,
de injusticia a las que mujeres y niñas se ven enfrentadas en todos los lugares de la Tierra. Sí, es verdad, y no solo en lugares que a lo mejor consideramos menos desarrollados, sino también en países desarrollados como puede ser España, que es un país que consideramos del primer mundo, entre comillas, que estamos muy avanzados en todo, pero a lo mejor en causas sociales nos estamos quedando atrás. Claro, y cuestiones como el techo de cristal, la desigualdad salarial, la perpetuación de las situaciones de vulnerabilidad en las trayectorias de las mujeres, de la violencia de género, ¿qué vamos a decir? Las situaciones de abuso y de explotación sexual y todas las situaciones que conllevan situaciones de discriminación y de dificultad para las mujeres, muchas, demasiadas. La asociación que fundaste de Mujeres de las Artes Escénicas de Madrid lucha por y para ello, para que en las artes escénicas por lo menos se intente una equidad. Mira, las Marías Guerreras, que el nombre nos definía y define, yo creo, el proyecto, tiene en sus estatutos fundacionales un propósito de visibilidad de la creación de las mujeres en las artes escénicas. Una de las cuestiones que nos motivó a crear la asociación fue la percepción de que había una especie de falso mito por el cual las artes, y en particular el teatro, era un lugar donde no había desigualdades, donde, en presunción de ese espíritu libertario de las artes, las desigualdades, las injusticias no existían, ¿no? O existían en un modo radicalmente inferior a otros ámbitos profesionales. Y una de las cosas que nosotras trabajamos fue por la evidencia de que había muchas cosas que lograr para las mujeres creadoras, muchas, en muchos ámbitos, incluyendo la puesta en valor del deseo de las creadoras, del deseo de las actrices, poniendo en valor la memoria histórica y el papel que las mujeres han jugado en el teatro, y defendiendo también una voluntad de investigación contemporánea. Esas fueron un poco, y por supuesto con un propósito vindicativo en los discursos y en los mensajes. Sí, es verdad, porque se cree que el mundo del arte en general es más libre, ¿no? Más progresista, entre comillas, pero el cine, Hollywood ha demostrado que no es así, porque se están denunciando muchísimos abusos. En el cine español, por desgracia, también ha ocurrido. A lo mejor la televisión y el cine están más contaminados por una parte sexista, ya que se busca más la imagen, y en el teatro menos, pero supongo que también existe. Lo que pasa es que ahí las actrices tienen mucho que decir. Y tienen mucho que decir en la medida en la que el ofrecimiento de personajes muchas veces nace del deseo, de la expectativa o de la previsión que un productor o un director de escena tiene, y cómo se construye muchas veces una imagen física previa del personaje. Entonces la actriz se ve como en la exigencia de adecuarse a unos perfiles físicos previos, físicos, de edad, ¿no? Por ejemplo, hay trabajos potentísimos en este momento que evidencian cómo hay un problema muy grave no solo en el número de personajes femeninos, sino en las edades de esos personajes. Cómo no hay correspondencia entre la cantidad y calidad de las actrices españolas y el número de papeles que se les oferta. Sí, es verdad, porque sigue la idea de que un hombre a partir de los 50 años es un galán y una mujer ya no es, digamos, bella, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Y digamos que lo que se crea es una especie de situación que acaba siendo del todo inverosímil, porque se crea una suerte de dinámica por la cual los papeles son para actrices cada vez más jóvenes, los galanes no envejecen, maduran, por favor poned esto entre comillas, y entonces se crea una franja de edad para las actrices donde de repente no hay papeles, ¿no? Entonces hay una franja que empieza muy pronto digo a partir de los 40 y pocos, donde se crea una especie de abismo, de vacío, que no vuelve a remontar hasta que no aparecen los papeles de abuela. Esto crea una situación tremenda. Ahora mismo hay un colectivo de mujeres muy interesante que sean de creadoras, de actrices que se han autocreado con el nombre, con la nomenclatura, más de 50,
para contestar esta situación. Porque realmente hay un montón de mujeres estupendas con experiencia, con trayectoria, con entrenamiento, y no hay personajes. Y entonces están ahí diciendo, ya está bien, porque en un momento en el que hemos adquirido experiencia y podemos enfrentar personajes interesantes, complejos, poliédricos, ya no se requiere. ¿Ahora qué pasa? ¿Que tengo que esperar 20 años de desempleo para que me den un papel de abuela? ¿Por qué? Sí, es cierto. En tus obras abarcas todas las causas sociales que a lo mejor desde aquí creemos que no existen, pero sí que existen. Como puede ser en un fragmento de tu obra, Mujer Olka, que la protagonista dice hacer rendir cada gota en un vaso de agua, lavarme la cara, las manos, no olvidar que fui una persona, soy una persona. Por desgracia, esto sigue ocurriendo. Mira, la obra que citas, que es una obra coescrita con una compañera, con la dramaturga Amaranta Osorio, es una obra que nos convocó precisamente ese debate entre el presente y el pasado, entre lo que hoy acontece en Europa y lo que aconteció en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración. Y todo nació de un documento, de un testimonio que encontramos de una actriz checa que fue capaz de hacer teatro para niños en el campo de concentración de Terezín. Navashan, que era su nombre, fue una mujer que tuvo la capacidad de crear y crear para niños, ¿no? Construir una ficción teatral para niños en el campo de concentración de Terezín. Eso nos pareció brutal. Lo supimos a través de niños y niñas que habían sobrevivido a Terezín y que explicaban que el teatro había sido la luciérnaga que había iluminado la oscuridad tenebrosa de aquella infancia. Y nos pareció una metáfora maravillosa de lo que el teatro puede hacer, del sentido que puede tener, ¿no? En tiempos lúgubres, el teatro es una humilde luciérnaga que ilumina, que provoca destellos en la oscuridad. Desde luego, el teatro ilumina y educa, que es por donde iba mi siguiente pregunta. No sé si has leído que la Fundación de la Caixa esta semana ha publicado un informe en el que se valora el consumo de la cultura por los españoles, intentando hacer una relación del nivel social, económico, educativo, pero la conclusión a la que se ha llegado es que no depende tanto de esos barómetros, sino que se cree que en España la cultura no se consume por falta de interés. ¿Qué opinas respecto a esto? Es que yo creo que sospecho que los indicadores que aporta este estudio no me parecen extraños. Creo que efectivamente nivel adquisitivo o clase social no determina vocación cultural, afición cultural, interés cultural, para nada. Porque se ha asociado, yo creo que ahí hay una asignatura pendiente en 4 décadas de democracia. Si la cultura no es un bien, no digo un consumo, un bien público, un bien al servicio de la ciudadanía, un instrumento de conciencia crítica y democrática, si pensamos que la cultura no tiene valor y por tanto no tiene interés, hay algo, creo, en nuestra democracia que está herido. Eso es, en esta facultad siempre se repite un mantra que es que sin periodismo no hay democracia, sin cultura tampoco. Lo que pasa es que es muy importante también recordar algo. Los nazis gran parte de los nazis eran melómanos. Quiero decir, no todos, no todos, ¿no? Pero es verdad que entre los oficiales de las SS había admiradores de Wagner, había lectores de Schopenhauer, había lectores de Calderón. Yo defiendo que la cultura es un instrumento al servicio del análisis, de la hermenéutica, de la crítica. Una cultura que adolece de pensamiento crítico es una cultura al servicio del autoritarismo. No interesa educar en cultura, o interesa poco. Lo que pasa es que ahí también yo creo también una cosa, ¿no? La mayor parte del corpus
literario dramático que tenemos, la mayor parte de los 25 siglos en los que se ha escrito teatro, tal y como el concepto de teatro ha sido aproximadamente entendido desde Atenas en el siglo V a.C. hasta hoy, han sido espacios sin libertad de expresión. Han sido espacios sin una verdadera cultura democrática, han sido espacios en los que escribir era un acto peligroso y un acto de resistencia. Y eso no ha impedido que existiera una cultura que cuestionaba el autoritarismo, que cuestionaba los excesos del poder, que demandaba otras imaginaciones y otras libertades. Yo creo ahí, por tanto, que los impedimentos, que los creontes no van a anhelar nunca una ágora democrática, pero está en nuestra tarea personal, artística, cívica, la de poner en valor la cultura como un bien común. También cuando votamos, también cuando nos manifestamos, también cuando nos hacen una encuesta sobre los problemas del país, ¿no? O sea, ¿por qué? Todos los indicadores. ¿Cuándo pedimos a nuestros gobernantes poesía? Nunca. Bueno, entonces tenemos oportunidades de exigir, de demandar. Hay que ponerse en marcha, sí. Sí. ¿Y cómo se enseña en cultura? ¿El teatro infantil es el mejor arma para ello? Yo creo en la pasión. Creo en la importancia del disfrute. Creo en el placer. Creo que para mí una profesora de infantil de mi hija pequeña, ¿no? Tenía un lema que me parece capital, que es: lo importante es disfrutar. Que es verdad. Y yo creo que muchas veces el problema es por qué hay una franja de edad en el sistema educativo español, que es de 3 a 5 años, donde la escuela es un lugar maravilloso, donde se investiga, se descubre, se canta, se baila, se pinta, donde el imaginario de los niños está... Bueno, estoy generalizando, puede ser, pero mi experiencia es que la enseñanza de educación infantil cuenta con unos espacios de investigación plástica, artística, expresiva, emocionantes. Total, sí. Y hay una repentina caída del caballo por el cual, en el momento en el que nuestros niños entran en primero de primaria, su mochila se llena de deberes en el sentido literal y fáctico. Lengua, mate, cono, ya no, ahora sociales, lengua, mate, cono, inglés, sociales, naturales. Y de repente el libro, que era el espacio imaginario, se convierte en un lugar de evaluación, en un lugar de demostración y en un lugar de competencias. La palabra está llena de trampas y también de advertencias. Entonces, sí, yo sé que competencias puede querer decir habilidades demostradas para ejecutar, pero también otras cosas. Sí, también ir en contra del otro o pasar por encima de él. Entonces, yo creo que cuando aminoramos, lo decía un dramaturgo español al que yo admiro, Luis Matilla, me decía, es que llevamos aminorando la presencia de la música, la presencia de las artes plásticas, la presencia de la literatura, la presencia del arte en todas las áreas de educación obligatoria. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? O sea, estamos enviando permanentemente un mensaje a nuestros niños y adolescentes que es que eso es irrelevante. Y es buscar la productividad directa o económica, digamos, ¿no? Y que además su valoración social, su estimación colectiva, individual, profesional y su proyección no viene por ahí. Entonces, ¿qué esperamos? Pues solo en aquellos núcleos familiares o en aquellos grupos donde haya semillas o donde haya seres humanos que tengan vocaciones artísticas o estímulos o búsquedas o inquietudes per se, porque el medio no te determina. Para mí este es un lema esencial. Te influye pero no te determina. Solo allí, insisto, donde la vocación, la semilla del arte esté por esencia
o por entorno, vamos a tener proyección. Pero hay una cosa muy importante: el arte no solo sirve para desarrollar una carrera artística profesional. El arte tiene una función holística, tiene una función global, tiene una función social. Total y absolutamente de acuerdo. El arte te amuebla la cabeza, te hace entender el mundo y lo que se ha vivido antes, desde luego. Es un reflejo de la sociedad, lo ha sido siempre. Bueno, ya que estamos en el campo educativo, eres profesora en la RESAT de dramaturgia. Sí. ¿Se puede enseñar a escribir? No, pero se puede aprender. Esto es muy, lo digo muy rápidamente porque es un gran debate que nos ha acompañado durante décadas, ¿no? Durante mucho tiempo la formación de un dramaturgo procedía esencialmente de dos caminos: leer teatro y ver teatro. Y por tanto la asimilación de experiencia, porque la escuela del espectador es la escuela del dramaturgo, ¿no? La butaca, la experiencia de ser espectador, de ser testigo, construye y te ayuda profundamente en la escritura teatral. Pero dicho esto, y no negando el ver teatro y leer teatro como herramientas esenciales para aprender a escribir teatro, desde hace tiempo ya, la reflexión metodológica, la elaboración de una poética, pues ni más ni menos que desde el siglo V antes de Cristo existen las poéticas. Luego existen oportunidades también de leer una teoría teatral que nutre la dramaturgia, y además la oportunidad también de desarrollar, digamos, el hábito, el pincel, la pluma para hacer ejercicios, protocolos, procedimientos que permiten desarrollar la escritura. Luego, yo no creo que se pueda enseñar, pero sí creo que se puede aprender. Entonces el dramaturgo no nace, se hace. Pero yo soy del lema se hace en todo, hasta las abuelas. O sea, yo creo poco en la biología como destino. Que me disculpe el señor Freud, pero no le creo mucho. Sí, si quieres algo hay que ir por ello, ciertamente. Bueno, y ya que estamos en esta Facultad de Ciencias de la Información, la que te acogió durante unos años, sí. ¿En qué ha ayudado tu vocación periodística a la teatral? Mira, yo creo hay una cosa que está unida en el teatro, en la literatura dramática y en el periodismo, que es la comunicación, es decir, el propósito comunicador. La conciencia de que no hacemos lo que hacemos si no hay un receptor. Y tanto es así que en teatro la hermenéutica del teatro está en relación a la existencia del espectador. Si hay espectador, hacemos teatro. Si no hay espectador, ensayamos. Y eso cambia todo. Yo creo que periodismo y teatro son fuentes de comunicación esenciales, fuentes de conciencia de la consecuencia de la responsabilidad del mensaje. Creo que hay una voluntad social, creo que hay un propósito metamórfico, creo que hay un periodismo que aspira a cambiar el mundo y creo que hay un teatro que aspira a cambiar el mundo. Y creo que ha habido un momento en el que el teatro se ha hecho más grande, ha tenido más espacio en mi vida, porque frente al criterio cuantitativo me pareció más importante el criterio cualitativo. Creo que el teatro tiene algo que difícilmente tiene el periodismo, que es atravesar emocionalmente al otro. Y para mí esa fue la razón. Ciertamente el periodismo, claro, tiene una parte informativa que bueno, muchas veces, por desgracia, se intenta apelar a emociones, pero no precisamente para buenos fines. No. Y el teatro es verdad que sí lucha por ello. ¿En qué momento decidiste que el periodismo se quedaba atrás y el teatro era el buen camino? Yo creo que el teatro decidió por mí, no. Sí, todo empezó sí, así muy en un momento en el que yo estaba estaba en el plan de estudios de 5 años. La licenciatura. Y entonces en los remotos tiempos, como diría Samuel Beckett, hace una eternidad en el siglo XX. Y entonces, en tercero empezabas a buscar prácticas, claro, a intentar solicitar prácticas, a enviar currículums, bueno.
Y entonces en aquella época existía un procedimiento de prácticas, todavía no había empezado el universo de los másteres, que llegó un poco después, no mucho, pero todavía no había empezado. Eso permitía hacer prácticas de verano en emisoras de radio. Y permitía, después de un proceso de pruebas, exámenes, en fin, todo tipo de, solicitar y postular becas que duraban 3 meses, de julio, agosto y septiembre. Yo tuve la enorme suerte de ser becaria en aquella época en la cadena SER. Entré a hacer prácticas en el País Vasco, en la cadena SER en Vitoria. Vitoria, además, capital parlamentaria, capital política y administrativa de Euskadi, capital cultural en verano, con un festival de jazz maravilloso, con un festival internacional de teatro increíble, con las fiestas de la Blanca, con una actividad cultural y lúdica maravillosa. Y claramente ahí ya mi anhelo era que la cultura debía ser el camino, ¿no? Mi vocación era periodística, pero a la vez era cultural. Y en aquella época, de los becarios de todo el territorio, de las emisoras, de la red territorial de la cadena SER, había una beca que concedía en aquella época Caja Madrid, Bankia no existía, a un grupo de becarios para continuar su formación con los actores del panel de actores de Radio Madrid. O sea, algo increíble. Y entonces el entonces director de SER Vitoria pues hizo un informe realmente muy generoso y muy favorable para que yo pudiera ser becaria en Radio Madrid. Entonces y me preguntaron, después del periodo formativo, ¿qué quieres hacer? En aquella época solamente había 2 respuestas. Una, Iñaki, y la otra, deportes, ¿no? O sea, era como que... Y yo dije, cultura. Ya apuntaba maneras. Y entonces, en aquel momento, tuve la enorme suerte de que en aquel momento había una mujer periodista, pero que le pasaba lo mismo que a mí, que tenía una enorme vocación artística y cultural, que se llama Ángeles Caso, que tenía un programa de radio y de cultura en la cadena SER. Y entonces me dijeron, pues vete con Ángeles. Y aquello fue maravilloso. Y luego, pues Ángeles Caso terminó su etapa en la cadena SER. Ángeles Caso y Concha García Campo colaboraban, eran amigas. Entonces empecé a colaborar en La Vivir, que son 2 días, con Concha García Campo, en fin. Y todo eso fue pasando, pero la cultura nunca dejó de estar. Y a medida que iba trabajando en distintos medios de comunicación, el teatro cada vez tenía más espacio. Y ganó. Se presentó por sí mismo, digamos. Sí, totalmente. Sí, hay veces que las cosas llegan así. Bueno, pues nos quedamos con esto, con aprender que la cultura es de lo que se aprende y lo que se enseña, desde luego, que si no se enseña no vamos a poder tener la sociedad que deseamos. Y que se debe de llevar a las tablas todas esas situaciones que consideramos que a nosotros no son ajenas, pero que en realidad no, porque el mundo es uno y África está aquí al lado y Siria también. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido aquí a Inforradio, a Telón y Cuenta Nueva, a hacer esta pequeña entrevista. Y he oído que un alumno tuyo dijo que de ti hay muchas cosas que aprender de cada palabra que pronuncias, y desde luego que así lo has demostrado. Así que muchas gracias por haber venido y te esperamos aquí próximamente. Muchas gracias a vosotros.